Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de García Lorca. Federico García Lorca es muy conocido dentro de la literatura española. Es uno de los mayores exponentes de la poesía y de la dramaturgia de España y una de las principales figuras, como se sabe, de la generación del 27. Ha dejado a lo largo de su obra innumerables frases y reflexiones respecto a diversas temáticas. A partir de ahora comentaré algunas frases de Federico García Lorca. La primera dice: la poesía no requiere adeptos, quiere amantes. En efecto, diríamos que la poesía debe salir del corazón, expresando lo que realmente uno siente, y no es tanto un intento racional de explicar la realidad como un intento de expresar los sentimientos del mismo sujeto, desde la misma interna subjetividad. La segunda frase de García Lorca dice así: desechad tristezas y melancolías, la vida es amable, tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar. En efecto, aquí se resume pues una filosofía de vida de García Lorca, el que murió asesinado, fusilado, con poca edad, todavía cuando estaba surgiendo con mayor fuerza su genio, como poeta, como escritor, como literato, y pues esto trasluce pues un sentimiento poético de la vida y sobre todo una actitud epicúrea de disfrute de los días contados que tenemos en la existencia, porque es verdad que la vida, aunque parezca muy larga, en realidad es bastante corta, o muy corta, podríamos decir. Por lo tanto, él apuesta claramente por la alegría, por el goce, por la satisfacción, por vivir la vida con intensidad, con fuerza, con coraje y sobre todo gozar pues lo más posible. Es lo que se deduce de esta frase, a mi juicio. Por otra parte, también en otra de las frases, García Lorca muestra, diríamos, su poca preocupación por la mortalidad humana y dice: como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir. Es verdad, porque no podemos controlar cuánto vamos a vivir ni cuándo vamos a morir, de modo que, según su interpretación de la realidad, de la vida, según García Lorca, no hay que obsesionarse, no hay que tener obsesiones con la muerte, sino intentar vivir al máximo de lo que podamos. Por lo tanto, solamente pensar en vivir sería lo correcto, lo adecuado, lo mejor para cada ser humano. Y luego también, en efecto, el propio Lorca reconocía la función del azar, de la suerte en la vida de las personas, y para él eso era algo incuestionable, indiscutible. Por eso dice: la suerte viene a quien menos la aguarda. Porque es cierto que muchas veces las cosas suceden de una manera imprevista, inesperada, aunque por supuesto sí vale el esfuerzo, la constancia en las cosas que hacemos o que realizamos, pero también muchas suceden de forma casual en muchas situaciones. Por lo tanto, eso hay que contar con ello y hay que tenerlo en consideración. Por otra parte, también desde su poesía y desde su escritura, el propio García Lorca da mucha importancia realmente al misterio, y por eso dice: solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio. Porque en efecto la curiosidad humana se alimenta de los misterios, de las emociones, y eso es algo que está entretejido, que está unido, que está integrado y que forma parte de la magia de la existencia, podríamos decir. En otra de sus frases, García Lorca dice que el más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Por tanto, diríamos que un requisito fundamental para seguir luchando con toda nuestra fuerza por conseguir los sueños que deseamos es no caer nunca en la desesperanza, siempre tener optimismo, esperanza, alegría, para así de esa forma conseguir más sentido a la propia realidad, a la propia existencia, y eso es algo que fue una constante también en su vida hasta su muerte. Por otra parte, también él reconoce que en muchos momentos de la vida hay que arriesgarse, y por eso dice: el que quiere arañar la luna se arañará el corazón. En muchas ocasiones ganaremos cuando nos arriesgamos, en otras perderemos, pero eso forma parte, diríamos, del vivir. No podemos
pretender que todo va a ser maravilloso en la vida. Pues no es así. Hay alegrías, hay dolores, hay sufrimientos, hay logros, etcétera, y eso forma parte de la lucha vital. Por otra parte, también él le gustaba vivir enamorado, en general, lleno de amor, y por eso dice García Lorca que siento mi pecho lleno de corazoncillos, como de cascabeles. Y esto manifiesta la emoción, el nerviosismo, la alegría que supone sentir ilusión por alguna meta o por alguien, etc. En definitiva, es la expresión del amor a la realidad, a la vida, a lo que se quiere conseguir, a los demás, etc. También, en cuanto a la actividad artística, el que fue un gran poeta, un gran artista, un gran creador, pues tiene una frase maravillosa en la que dice: no creo que ningún artista trabaje en estado de fiebre, sino que, diríamos, la labor creativa es una labor que requiere también concentración, sosiego, tranquilidad en cierta medida, y de constancia también, frente a las interpretaciones que abundan mucho en la literatura e incluso también en la filosofía del arte y en otras disciplinas, que consideran que la inspiración así repentina es la clave de todo proceso creativo. Y no siempre sucede así. En muchas ocasiones la creatividad se desarrolla de forma continua y, por supuesto, con entusiasmo, eso es indudable, pero de una forma coherente en la mayor parte de los casos. Por lo tanto, pues hay que tener conciencia de lo que se está creando y crear de la forma mejor posible. Y también realiza en una de sus frases una especie de canto a la cultura, a la literatura, al conocimiento, cuando dice este gran escritor, que fue Federico García Lorca: libros, libros, he aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor, y que debían los pueblos pedir como piden pan. En efecto, porque la cultura permite a los seres humanos aprender más, desarrollarse más, crecer más, enriquecer más su vida de muchas maneras, porque diríamos que la cultura es muy amplia en su sentido, en su significado, incluye pues la lectura, la escritura, el conocimiento, las artes, etcétera. Por lo tanto, diríamos que es una de las cosas más importantes de la existencia. También él daba mucha significación a la liberación de las emociones por parte de las personas, y por eso llega a decir: quiero llorar porque me da la gana, porque es una expresión de los propios sentimientos y permite que se superen las situaciones complicadas de la vida, etc. En otras frases, pues no hay que olvidar que él vivió especialmente en el primer tercio del siglo XX, y hay una frase que puede hoy pues sonar pues un poco diríamos machista, pero que él la pronuncia o la escribe con otra intención, en la que dice: la mujer no ha nacido para que se la comprenda, sino para que se la ame. En el sentido de que esto se puede extrapolar a cualquier tipo de amor a los demás, y insiste en que hay que comprender los sentimientos, las emociones de los demás especialmente, y no tanto comprender y conocer todo de las otras personas. En ese sentido, pues según Lorca, hay que ser pues hasta cierto nivel indulgente con los defectos, con las cosas negativas de los demás, por lo menos hasta cierto punto, y sobre todo hay que transmitirles afecto. Por otra parte, también pues él, que fue un hombre famoso en su tiempo, pues destaca las contradicciones de serlo, y por eso dice: el hombre famoso tiene la amargura de llevar el pecho frío y traspasado por linternas sordas que dirigen sobre ellos otros. Claro, porque en efecto la fama supone que haya críticas, que haya dolor, y eso pues no suele gustar a los que son famosos, como es lógico. Por lo tanto, pues es algo que algunas personas tienen que padecer, la fama en ese sentido, y él así lo refleja en esta frase. Por otra parte, también él está en contra de mantener el silencio ante muchas situaciones difíciles o negativas de la vida, y por eso dice la siguiente frase: callar y quemarse es el castigo más grande que nos podemos echar encima.
Por lo tanto, él está convencido, García Lorca, de que el silencio puede producir un dolor muy profundo en las personas que mantienen ese silencio y que no quieren explicitar aquello que sufren. Por lo tanto, la palabra es curativa, el hablar también es curativo en muchos aspectos, y eso pues se deduce de esta frase también. Por otra parte, él dio muchísimo valor a la expresión poética, y por eso dice: poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Porque en efecto, la poesía no es algo básicamente racional, sino es algo irracional, es algo que brota de los sentimientos, de las emociones, de los misterios, de la realidad, del ser, y por eso para él la poesía claramente era algo único, y sobre todo la poesía se sustenta en lo que se siente y no tanto en lo que se significa, aunque también, por supuesto. En cuanto al valor del tiempo, pues él insiste en su extraordinario valor. Estamos hechos de tiempo, y eso también lo admitiría hoy en día si viviera García Lorca. Y por eso dice esta frase: esperando, el nudo se deshace y la fruta madura. Al final es cuestión de tiempo el conseguir muchas cosas, objetivos, metas en la vida, por supuesto partiendo de la actividad, de la acción, del actuar, como es lógico. También, pues aunque no le gusta la soledad, pues también reconoce que tiene una función útil en la vida humana, porque dice: la soledad es la gran talladora del espíritu, porque sirve para conocernos más como somos realmente y también para pensar sobre lo que queremos. Aunque por supuesto él exalta el valor de la amistad, de las relaciones con los demás, del abrirse a los demás, en ciertos aspectos al menos, etcétera, porque somos seres sociales, y eso lo sabía también muy bien García Lorca, que tenía una gran cultura también en todos los órdenes, también desde el aspecto filosófico, había leído a Kant, etcétera, y realmente eso lo reconoce también el propio Federico García Lorca. En otra de sus frases, aborda la cuestión del amor no correspondido y dice: y aunque no me quisieras, te querría por tu mirar sombrío, como quiere la alondra al nuevo día solo por el rocío. En ese sentido, los amores no correspondidos, según García Lorca, no provocan que se deje de querer y admirar pues a otras personas o a otra persona, etc. Y eso es algo que es cierto, que es indudable. Por otra parte, también él une distintos conceptos en su poesía, en su pensamiento, y dice que en la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida, porque libertad y amor forman una dualidad realmente extraordinaria, y son dos conceptos que para él están claramente unidos y que se estimulan el uno al otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que quizás las dos cosas más importantes de la vida sean precisamente eso, el amor y la libertad, incuestionablemente. En cuanto al teatro, pues él considera que es una poesía, y lo dice así explícitamente: el teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana, y al hacerse humana habla y grita, llora y se desespera. Entonces, en ese sentido, el teatro expresa el ser de cada personaje, y es un arte directo, vivo, que está presente a los espectadores de una forma realmente impresiva, en el sentido de que no es algo que haya que repetir, sino que transcurre la acción dramática de forma fluida y continua hasta el final de la obra, a diferencia de otras artes escénicas, como es por ejemplo el cine, en la que se repiten las secuencias, las tomas, etc. En el teatro diríamos que hay una representación continua e imparable hasta que llega al final, y eso también le da más vigor, más fuerza de contacto con el espectador, etc. Por lo menos en algunos aspectos. También la naturaleza fue una forma de inspiración para la poesía de Lorca, y por eso está la famosa frase que dice: verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Por lo tanto, es una expresividad magnífica la que aquí manifiesta también Lorca. También en otra de sus frases dice Lorca: mira a la derecha y a la izquierda del tiempo y que tu corazón aprenda a estar tranquilo.
diríamos que con derecha e izquierda del tiempo se refiere al pasado y al futuro, pero él considera que hay que centrarse especialmente en el presente y no sentir nostalgia, podemos decir, del pasado, ni ansiedad respecto al futuro, sino mantenerse siempre tranquilo y positivo y optimista ante lo que pueda suceder. Y diríamos que vivir con la máxima intensidad posible el presente. Por tanto, pues son planteamientos muy sensatos, muy filosóficos y que manifiestan como un sentimiento epicúreo, podríamos decir, más bien, más que estoico, a mi juicio. Por otra parte, también él considera que el alma, la capacidad de pensar, de sentir, de emocionarnos, pues es algo muy importante, y dice: la agonía física, biológica, natural de un cuerpo por hambre, sed o frío dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Por lo tanto, aunque tengamos poco tiempo en la vida, que todos tenemos poco tiempo relativamente en la vida, si lo comparamos con el tiempo universal, con el tiempo cósmico, con el tiempo de las estrellas, con el tiempo del universo, pues Lorca está convencido de que tenemos que vivir nuestra vida como realmente deseamos hacerlo, porque es importante sentirse satisfecho con el poco tiempo del que disponemos en la vida. Esas serían las razones principales de lo que argumenta el propio Lorca. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofanto de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.